Mesa del segundo día. Ahora vamos a arrancar una serie de ponencias que podemos identificar como o dentro de los temas de discusión de representación, soberanía popular y comunidad, conceptos en disputa. Esta es la primera de dos mesas que donde vamos a discutir estos conceptos, su aplicación, sus posibilidades y sus límites para pensar lo que sucede actualmente en América Latina. Tenemos tres ponentes: Movimientos y Democracia Liberal, contribuciones desde la sociedad a la recuperación del principio de soberanía popular en Bolivia, de Eduardo Córdoba; Democracia, Restauración o Fundación, usos polémicos del pueblo y la soberanía popular en la insurrección militar del 4 de febrero de 1992 en Venezuela, de Antonio Hernández; y Socialismo, Populismo y Democracia, legados de un debate para pensar América Latina hoy, de Ariana Reano. Tenemos además la suerte de contar como comentarista con Alberto Vera. Alberto es profesor investigador de la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Iba a decir mal. Y pues muchísimas gracias por asistir. Comencemos con Eduardo. Eduardo, tienes el uso de la palabra más o menos por unos entre 15 y 20 minutos. ¿Pueden ser menos? Pueden ser menos, todos los menos que quieras. Gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias. Voy a agradecer a quienes han hecho posible que yo esté aquí ahora, a Luis Daniel, a todo el equipo que se pasa el trabajo de leer todos los textos, cosas que están muy lejos en las posibilidades que tenemos en otros lados, no tan lejos geográficamente como institucionalmente. Y agradecer también a Julio Aybar, que no está, no agradecer que no está, sino que le agradezco aunque no está. Voy a presentar, por si acaso, el título de mi ponencia es bastante parecido al del seminario. No fue pensado intencionalmente, no tiene la mala intención de copiar lo que dice el seminario, sino que salió antes. Lo que yo propongo es un poco complicado. Voy a ver si puedo hacerlo consistentemente en los 10 minutos que me quedan. Voy a hablar de soberanía popular, de movimientos sociales y lo que pasa en Bolivia. Voy a hablar en primera instancia de lo que ha pasado desde el año 2000 en cuanto a esto que se ha venido a llamar el llamado proceso de cambio. Y luego voy a proponer la discusión de la relación de esos hechos que pasaron en los movimientos sociales con la democracia, especialmente con esta idea de la soberanía popular que me parece que hay que recuperar, porque no se puede pensar la democracia sin pensar en la soberanía popular. Es una discusión complicada, es una discusión que no está cerrada, entonces voy a presentarla así. Ya deben conocer más o menos qué es lo que ha sucedido en Bolivia en estos décadas. Pero voy a hacerle recuerdo para después plantear mis dudas y las discusiones que estoy proponiendo. Podría pensarse que empiezan las cosas el año 2000, pero hay que pensar que Bolivia tiene una tradición de participación directa que es un poco anterior al 2000, es decir, no voy a tomar en cuenta la Revolución Nacional, no voy a tomar en cuenta la declaración de territorio independiente de los sindicatos mineros en 67, ni Tupac Katari, ni Salatimbita, ni nada de eso, ni nada. Hay esa tradición, pero lo voy a pensar a partir de 2000. ¿Qué es lo que pasaba en 2000? En 2000 todavía había, se denominó en Bolivia la democracia pactada, que es gobiernos de coalición de una democracia estable pero excluyente. Y esto era favorecido por un artículo de la Constitución que inducía la conformación de coaliciones, alianzas postelectorales y coaliciones de gobierno. Entonces había no más estabilidad. Y estaba aquí se puede pensar en las dos cosas al mismo tiempo, las medidas neoliberales y la vigencia del neoliberalismo desde el 85. ¿Qué pasó entre el 85 y 2000? Que la iniciativa de las políticas públicas, la iniciativa de las reformas estaba en el Estado
y las fuerzas sociales, entre comillas, la Central Obrera Boliviana, los sindicatos campesinos que habían sido muy importantes en la recuperación de la democracia y que habían sido también importantes en la asfixia que hubo del primer gobierno civil, estaban en reflujo por la debacle de ese gobierno, del primer gobierno entre el 82 y el 85. Entonces la iniciativa la tenían los políticos y solamente se resistía. Hubo privatización, hubo municipalización, reforma educativa y las protestas eran a posteriori. ¿Qué pasó el año 2000? Que cuando en octubre de 1999 se estaba aprobando la ley de servicios básicos, de agua potable y alcantarillado sanitario, así se llamó, ya había una discusión, ya había respuestas preparadas desde la sociedad civil en Cochabamba, que es donde sucede la guerra del agua. Entonces es el primer caso donde ya se adelantan al planteamiento y la aprobación de una reforma. ¿Qué sucedió? Ya se sabe, se sobrepasó a la representación de los parlamentarios, hubo un cambio de una ley con la guerra del agua, se rescindió un contrato, hubo una conjunción muy interesante de movilizaciones de actores urbanos, digamos, y rurales, una convergencia entre la acción directa en las calles y la acción todavía incipiente por internet, ¿no? Es decir, una cosa muy interesante. Y además la conciencia de que se podía hacer algo diferente desde los movimientos. Y otra cosa, la manera de organizarse, una coordinadora ad hoc que fue, digamos, replicada por otras experiencias después. A partir de eso, la iniciativa ya es tomada por los sujetos movilizados, ¿no? Ya se demandan otras cosas. Despuésito de la guerra del agua, dijeron, yo estaba casualmente en una reunión donde decían, hemos ganado la guerra, ahora tenemos que ganar la paz. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a plantear una asamblea constituyente, ¿no? Y así fue como empezó la cosa. 2002, una demanda de asamblea constituyente que no fue aceptada por los políticos. 2003, ustedes ya saben, dos grandes momentos críticos, un combate en la plaza principal de La Paz, donde están los palacios legislativo y ejecutivo, entre policías y militares, con 33 muertos, más adelante 67 muertos en la guerra del gas. ¿Qué sale de ahí? Sale una agenda llamada la Agenda de Octubre, que incluye referéndum, incluye asamblea constituyente, iniciativa legislativa, cambio en la ley de hidrocarburos y también la posibilidad de presentarse a elecciones sin partidos políticos. Entonces ahí hay varias cosas que salen. Después viene Evo Morales y gana con 53.7% las elecciones del año 2005 y es presidente desde 2006. Y hay una retórica de recuperación de los movimientos sociales, los movimientos en el poder. Hay varias maneras de incluir a los movimientos en el gobierno, de alguna manera retórica, metiendo a dirigentes sociales como funcionarios de alto nivel, recuperando las agendas de las movilizaciones y también haciendo algo que yo he llamado la elicitación. No hay esa palabra en español, pero es como escenificar frente al resto de la sociedad que alguien demanda algo y el gobierno responde favorablemente. Son varias cosas que se han dado de esa manera. Cuando se dice movimientos sociales en Bolivia es muy complicado porque no hay una definición aceptada por todos y todos los que están movilizados de alguna manera se dicen movimientos y a los movimientos cívicos les niegan esa posibilidad de llamarse movimientos. Lo que yo estoy pensando es, recuperando esta idea que dije inicialmente, de que hay una tradición muy fuerte de participación, más o menos está aceptado que hay dos políticas en Bolivia, una política institucional que va por ciertos canales que no abastecen, digamos, toda la dinámica política, y una política institucional que le llaman la política en las calles. Ahora los movimientos han ocupado la política esa institucional, entonces protestas, coaliciones, inclusive organizaciones ya establecidas se llaman movimientos cuando operan en ese ámbito de la política institucional. Ese es más o menos el panorama.
Ahora planteo mi problema. ¿Qué significa esto para la democracia? ¿Qué significa los movimientos para la democracia liberal? Sucede que entre el 85 y el año 2000 había habido elecciones, había habido estabilidad, pero había pasado algo sintomático, ¿no? En el año 89, el que salió tercero en las elecciones fue presidente de la República. ¿Qué se decía? El pueblo vota pero no elige. No solamente que la democracia como tal estaba subordinada a las políticas neoliberales, sino que había una relación entre el principio liberal de la democracia y el principio de la soberanía popular, que es propiamente democrático, que subordinaba este otro principio, ¿no? Es decir, había democracia estable y todo, pero el pueblo votaba pero no elegía. Lo que estoy proponiendo es que los movimientos sociales contribuyeron a recuperar ese principio para la democracia en general en Bolivia, y propongo la discusión de ver qué sucede en otros países de América Latina con este caso. Hablar de soberanía popular involucra hablar de pueblo, y el pueblo no está definido previamente, no hay manera única de definirlo, y tampoco hay una sola manera de definir la soberanía popular y su relación con la democracia liberal. Para algunos, la soberanía popular está contra la democracia liberal, es decir, mientras más soberanía popular, menos democracia liberal. Estaría entonces una relación de exterioridad. Hay varios textos que lo refieren, ¿no? Que las democracias van desde la soberanía popular en un continuo hasta la democracia liberal. Entonces la soberanía popular sería la imposición de la mayoría abusiva sobre las minorías que no pueden defender sus derechos, y la democracia liberal sería capaz de defender esos derechos de las minorías. Esa es una opción. Otra opción es pensar que la democracia liberal incluye el principio de soberanía popular en una relación inestable, probablemente no plenamente compatible con el otro principio, que es el de los derechos civiles, ¿no? El del principio liberal. Yo estoy más por este lado. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones prácticas, ¿no? Las luchas que se hagan por fortalecer la soberanía popular serían contra la democracia en un caso, y sería para democratizar la democracia en el otro. Entonces yo estoy más por este lado. De todas maneras, hay más para pensar en relación con la democracia, con la soberanía popular. No es solamente la imposición de la mayoría caprichosa, digamos. Yo lo he pensado en términos, en una versión anterior de este documento, en términos de una soberanía poética y una más prosaica. La propuesta me salió muy prosaica, entonces la he eliminado de la versión actual, pero la idea es que estamos en un extremo en la soberanía como poder coinstituyente o poder constituyente, y en otro lado como esta imposición, este mando de la mayoría. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? Que con sus movilizaciones, con las protestas que hubo desde 2000 hasta 2005, hubo una efervescencia muy interesante, un entusiasmo muy interesante que provocó el proceso constituyente, y teníamos la oportunidad de desplegar esta posibilidad coinstituyente, ¿no? Que yo llamaba la soberanía popular poética, porque más o menos que había estado abierta la posibilidad de un diálogo, de acuerdos, de arreglos que incluyeran, ¿no? Inclusive en 2006 la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente fue aprobada por unanimidad por el Parlamento. Después el desarrollo de la Asamblea Constituyente llevó más bien de esta idea de lo constituyente a lo otro, ¿no? La imposición de la mayoría, y medio que hemos perdido esa oportunidad. Sin embargo, no es absolutamente negativo, digamos. Hay muchas cosas que se deben a los movimientos que todavía están desplegándose
Entonces, no, digamos que pese a que la Asamblea Constituyente no ha sido lo que se hubiera esperado, hay mucho que se le debe y mucho proceso todavía hay que sacar de eso, ¿no? Es decir, teníamos la oportunidad de la Constituyente, estamos en lo otro, era un proceso que en que se definían cosas de largo plazo y ahora se han definido como mecanismos cortoplacistas, cosas como esas. Ahora, es complicado pensar en poder constituyente, en soberanía popular a estas alturas del milenio. Luis Daniel me dijo, está bien para el siglo XVIII. Pero habríamos tenido que hacer este seminario en el siglo XVIII para eso, ¿no? Pero yo considero que no hay que renunciar a la posibilidad de recuperar esta idea de soberanía popular, porque no hay posibilidad de pensar la democracia sin esto, ¿no? sin la soberanía popular. Y lo otro es que sí ha sucedido esa oportunidad de lo constituyente en Bolivia. Ahora hay que ver cuánto se puede discutir, ¿no? He revisado alguna bibliografía sobre democracia y no se habla mucho de soberanía popular en muchas vertientes. En la bibliografía de movimientos sociales tampoco, a pesar de que hay una relación más o menos de nacimiento, porque este movimiento de Wilkes en el año 1768 estaba retomando la discusión del uso de la soberanía popular que había sido publicada en su contrato social pocos años antes. Considero que hay que todavía recuperar esas discusiones, porque nuestras disciplinas o nuestras indisciplinas también no son tan históricas como de memoria, ¿no? Es decir, no tenemos ese desarrollo como otras ciencias, sino que podemos apelar a elementos que han sido discutidos en el siglo XVIII o el XIX, porque todavía pueden tener validez ahora, igual que lo que sucede en la acción misma, ¿no? Es decir, en Bolivia se puede apelar a Tupac Katari y a Che Guevara en la misma movilización, a pesar de que son cosas que han sucedido en siglos diferentes. Entonces, está conclusa la discusión. Considero que hay que recuperar estos términos, y que en el caso de Bolivia sí se ha dado, que no solamente por los efectos institucionales de tener referéndum, revocatoria de mandato y otros elementos, sino en términos simbólicos también. Ustedes deben saber que el movimiento al socialismo no se llama movimiento al socialismo, se llama Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, y nació como Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, pensando en términos de soberanía nacional frente a la imposición estadounidense, porque era claro que la lucha contra las drogas era donde más intervención estadounidense había, pero también como soberanía popular. Entonces hay una recuperación en ese sentido, y la democracia en Bolivia ya no es la misma. Es decir, ya no es solamente que podemos hacer revocatoria de mandato de las autoridades, no es que solamente van a hacer iniciativa legislativa o tener una nueva asamblea constituyente, sino que hay esa conciencia de que se han vinculado estas dos políticas para facilitar, digamos, el proceso que lamentablemente no se ha aprovechado en todas sus potencialidades. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Le pasamos directamente el micrófono a Antonio. Antonio, adelante. Sí, aquí tengo uno, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores también, Luis Daniel, Adrián, Francisco, Agostina, por la invitación. Bueno, voy a intentar ser muy breve. El documento que presento es un documento sobre, como describía Daniel, sobre la insurrección militar del 4 de febrero de 1992 en Venezuela. Bueno, es un acontecimiento no solo muy importante, digamos, para el debate político venezolano, sino que de alguna manera, y ese es uno de los presupuestos del trabajo que yo presento,
el debate en torno a los vencedores y vencidos del 4 de febrero y sobre todo de los años posteriores, de alguna manera ha impedido que los acontecimientos de ese día y de los días posteriores reciba un tratamiento, digamos, analítico desde las ciencias sociales y en particular desde la ciencia política. Entonces, una de las intenciones de este texto es recuperar aquella documentación que se produjo en el momento con el objeto de tomar cierta distancia de lo que se ha dicho y no se ha parado de decir desde entonces sobre el 4 de febrero, ¿no? La idea un poco es mantener una distancia tanto con los apologistas del acontecimiento como de sus detractores, ¿no? Entonces, llevar a cabo algo así como una interrogación sistemática sobre la documentación del periodo, ¿no? La segunda observación que les quería compartir es que, bueno, esto que presento también es un fragmento de una investigación mucho más amplia, también sobre el 4 de febrero, pero que de alguna manera quedó al margen de aquella investigación más amplia. Y, digamos, estoy en este momento trabajando con este trabajo, ¿no? La idea quizás principal del documento, y lo resumo muy brevemente, es que la organización político-militar que dirigió aquellos acontecimientos, que se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y que en ese momento estaba dirigida por quien era un teniente coronel del ejército, que era Hugo Chávez. Y si se analiza el lenguaje, tal y como el lenguaje político de esa organización, tal y como expresan los documentos del momento, me parecía detectar un problema, ¿no? Y ese es el problema al que intento dar una interpretación, ¿no? ¿Ese problema cuál era? Bueno, básicamente, como es obvio, la insurrección era una insurrección armada, es decir, recurría a las armas para tomar el poder, para derrocar a quien entonces era un presidente electo, más allá de su mayor o menor popularidad, que era Carlos Andrés Pérez, ¿no? La idea es que tanto el uso de las armas como el objetivo de derrocar a un gobierno electo requería, para quienes estaban llevando a cabo la insurrección, algo así como poner en marcha un conjunto de mecanismos de legitimación, ¿sí? Entre esos mecanismos de legitimación, me parece a mí que la instancia fundamental era el pueblo, ¿no? Digamos, la insurrección debía aparecer como una acción popular o una acción en favor de lo popular, y dicho de otra manera tenía que aparecer como una acción democrática, ¿no? Entonces, tanto el uso de las armas como el derrocamiento de un gobierno electo de alguna manera debía aparecer como un acto democrático, ¿no? Bien, el asunto es el siguiente: si se revisa esa documentación como he intentado hacerlo, es decir, sistemáticamente, es muy claro que existe algo así como una oscilación en el tratamiento que los insurrectos hacían tanto del pueblo como de la democracia, ¿no? Por un lado, la democracia aparecía siempre como el objetivo principal de la insurrección, y eso era lo que les daba legitimidad para usar las armas y derrocar un gobierno, pero esa democracia parecía, digamos, asociada a dos componentes que analíticamente se podían distinguir. Uno era la restauración, lo que llamo la restauración democrática, es decir, la idea era que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sobre todo a partir de la represión del Caracazo del 89 y sobre todo a través de las políticas de ajuste de aquellos años, ¿no? El neoliberalismo, etc., se había convertido, aunque fuera un gobierno electo, en un gobierno tiránico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la insurrección del 4 de febrero aparecía desde el punto de vista de sus ejecutores como un intento de restaurar una democracia que el gobierno de Carlos Andrés Pérez había roto, ¿sí? Si se revisan los documentos, pues hay toda una argumentación detallada que intento desarrollar en el análisis sobre, digamos, el basamento jurídico
de por qué Carlos Andrés Pérez y su gobierno podían ser considerados una tiranía, y en ese sentido por qué la insurrección del 4 de febrero podía ser considerado como una acción democrática, ¿sí? Una acción restauradora de la democracia. El otro punto de vista que aparece, por cierto, en los documentos que están cronológicamente muy cerca e incluso coinciden en el tiempo, es que el objetivo de la insurrección del 4 de febrero no era restaurar la democracia perdida, digamos, sino dar lugar a una nueva configuración democrática, ¿no? Es decir, una nueva democracia que en Venezuela no había existido hasta entonces, ¿no? Todo el periodo, digamos, del demoliberalismo venezolano, la democracia de partidos, la representación, etcétera, que, bueno, como todos saben, se había instaurado a partir de 1958, es borrada, ¿no? Es decir, simplemente no aparece ni como parcialmente democrático, ni con algunos elementos criticables y otros rescatables, sino inmediatamente desechada, ¿no? Del 4 de febrero tendría que surgir una democracia hasta entonces inexistente, ¿sí? Entonces, un poco la idea del análisis es, bueno, evidentemente hay aquí una oscilación, ¿no?, entre un sentido de democracia como restauración y otro sentido que lo llamé un poco siguiendo cierta literatura sobre el populismo latinoamericano, entre ellos Gerardo Bo y Julián Melo, como la idea de una fundación democrática, ¿no? Es un sentido, digamos, muy parecido a lo que Gerardo ha venido trabajando desde hace un tiempo como fundacionalismo, ¿no? Es decir, hay una hendidura o una brecha muy profunda, digamos, radical, si ustedes quieren, entre el orden nuevo que se va a instaurar y el orden viejo que se está abandonando, ¿no? Entonces, y ya, digamos, apuntando ya al final de mi exposición, lo que me pregunto es lo siguiente, ¿no? Una vez detectados esos dos sentidos, ¿no?, un sentido restaurador y otro sentido fundacional, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se relacionan esas visiones de futuro en torno a una democracia, sea como restauración, sea como fundación, con el tratamiento a los que habían sido determinados como sus adversarios, ¿no? Es decir, cómo se vincula la brecha entre el pasado y el futuro y la demarcación que establecían los insurrectos con sus adversarios políticos, ¿sí? Entonces, digamos, es un intento en el trabajo de reflexionar sobre esa brecha que abre lo popular, pero desde una perspectiva político-temporal y desde una perspectiva de tratamiento del adversario, ¿sí? Y la idea fundamental que argumento en este texto es que, lo voy a decir muy esquemáticamente por razones de tiempo, es que se puede establecer algo así como una correlación, ¿sí? Una correlación entre, que se podría resumir así: a mayor hendidura temporal, es decir, a mayor distancia entre el futuro y el pasado, también mayor demarcación o mayor hondura en la demarcación con los adversarios, ¿sí? Es decir, en la medida en que la democracia se concibiera como una fundación, el tratamiento esperable de los adversarios políticos era más radical, digamos, tendía a una criminalización mucho más honda, ¿no? Es decir, el pasado histórico político venezolano aparecía como despreciable en su conjunto, ¿sí? Y casi la única referencia rescatable del pasado nacional era, pues, el periodo de la Guerra de Independencia y la fundación, ¿no?, de la fundación republicana, quiero decir, ¿no? Dicho de otra manera, a menor hendidura o a menor brecha entre el pasado y el futuro, también encuentro que hay una menor demarcación o una relativización del tratamiento de los adversarios, ¿sí? Es decir, los adversarios aparecen tratados de una manera más relativa, más moderada, donde todavía existen ciertos espacios de reconocimiento, ¿no? Sí, planteo esa cuestión un poco intentando acercarlo al debate de la mesa respecto a lo popular y la soberanía popular en el lenguaje de la insurrección del 4 de febrero, y así concluyo mi presentación y el trabajo. Creo que se podría decir que en un caso el pueblo, lo popular, la soberanía popular aparece
como defensor de la Constitución, una Constitución que el gobierno de turno, Carlos Andrés y sus aliados, habían violado, y por tanto el pueblo, digamos, se levanta en armas para defender un orden constitucional roto. Pero también, en segundo lugar, el pueblo, lo popular y la soberanía popular, desde el segundo punto de vista, no aparece tanto como un defensor de la Constitución vigente como el fundador del orden constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, las restricciones legales, institucionales y, lo que me interesa más, el tratamiento de los adversarios políticos que eventualmente se podría seguir de allí, es distinto, ¿sí? Entonces, bueno, esa es básicamente la idea. Gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel por la invitación, a todo el grupo de Flaxo, a Julio. Es muy grato estar aquí, les pido disculpas porque estoy un poco congestionada. El trabajo que preparé está todavía en un estado bastante preliminar, es más bien un ejercicio de pensamiento, diría yo. No presenta ni conclusiones acabadas, ni mucho menos. Y en realidad es una especie de puente, podría ser pensado como una especie de puente entre algunas cuestiones que yo trabajé en mi tesis de doctorado, vinculadas a los debates políticos intelectuales para pensar la transición democrática en Argentina, y algunos dilemas conceptuales para pensar las experiencias políticas contemporáneas en el cono sur de América Latina. La complejidad de estas experiencias, podríamos decir, me parece que nos recuperan el desafío por pensar viejas problemáticas del pensamiento político, aquellas vinculadas, por ejemplo, a la problemática de la representación, de la participación, del liderazgo, de la articulación entre algo que ya el compañero ha dicho aquí, yo lo voy a decir con otro nombre, pero que tiene que ver con la dimensión institucional formal y la dimensión nacional popular de la democracia, el rol del Estado, su relación con la sociedad civil, temas que también han salido ayer en las presentaciones de los trabajos. Me parece que todas estas cuestiones representan el regreso, podríamos decir, de ciertos debates ideológico-conceptuales que tuvieron lugar a fines de los años 70 y durante toda la década del 80, y que articularon una buena parte del pensamiento teórico-político para pensar los procesos de democratización en el cono sur de América Latina. Por eso, un poco la apuesta general del escrito es volver la mirada a uno de esos debates en particular, y por eso el análisis en el trabajo va a estar focalizado en el debate que tuvo lugar en la revista Controversia para el análisis de la realidad argentina, una revista que fue la producción de un grupo de intelectuales argentinos exiliados aquí en México, que intentaron de alguna manera generar un espacio de debate político-intelectual para pensar la realidad argentina, y que a mi entender, y que puede ser entendida, perdón, bueno, ¿me escuchan igual? Sí. Como un proyecto editorial que articuló buena parte del lenguaje político de las denominadas transiciones a la democracia. Controversia, me parece, concretó una modalidad particular de intervención político-cultural y de alguna manera se anticipó a la restauración formal de la democracia como un espacio de elaboración teórico-política en torno a la revalorización de la democracia para pensar entonces un nuevo modo de hacer política. Uno de dos de los elementos dinamizadores entonces de este nuevo modo de pensar la democracia lo constituyó, por un lado, la revisión conceptual que hace la izquierda intelectual en relación a la relación antagónica entre socialismo y democracia, y por el otro lado la polémica entre socialismo y populismo que se da en el marco de los debates entre socialistas y peronistas al interior de la revista. Voy a intentar ser muy breve en torno a estas dos cuestiones,
en el trabajo están un poco más desarrolladas. En su artículo La democracia difícil, Juan Carlos Portantiero sostenía que durante mucho tiempo la izquierda intelectual y la izquierda en general, podríamos decir, no había tomado a la democracia como un tópico de discusión relevante, por lo menos no al nivel de la centralidad que había ocupado el concepto de revolución. Y que entonces hablar de democracia era hablar de democracia liberal y por lo tanto la oposición conceptual, podríamos decir, que sostenía esta idea, adoptaba la forma de democracia formal versus democracia real o sustantiva. La primera obviamente asociada a una concepción capitalista y la segunda a una visión socialista de la democracia. En este sentido, la democracia formal reivindicaba su carácter representativo y su vínculo con los valores liberales, y por lo tanto se construía una especie de identificación u homologación entre democracia liberal, democracia igual a liberal, igual a representativa, igual a burguesa, igual a capitalista. Esta concepción, que estructuraba una buena parte del sentido común dentro de la izquierda para pensar el socialismo, es la que empezará a mostrar algunos límites para la comprensión de la realidad política en la etapa final de la dictadura argentina. La renovación del pensamiento político, podría decirse en términos muy generales, comienza por el reconocimiento del pluralismo y del carácter conflictivo de lo social, por oposición obviamente a la concepción de lo político como unidad sin fisuras, podríamos decir. La recuperación democrática va a suponer reconocer al pluralismo, al conflicto y a la diferencia como rasgos a ser potenciados, pero al mismo tiempo la democracia va a precisar sostenerse sobre un conjunto de instituciones y procedimientos que de alguna manera le pusieron un límite legítimo ante las posibles consecuencias catastróficas de una radicalización de la conflictividad social. El dilema para el socialismo va a ser cómo hacer para reconocer positivamente la necesidad de un orden institucional sin resignar el histórico proyecto de transformación que caracterizaba al socialismo. La alternativa, digamos, la apuesta estaba por pensar una alternativa que permitiera construir una sociedad más igualitaria y a la vez más democrática y libre, sin sacrificar obviamente una concepción de la democracia como producción social, como construcción popular, en pos de una participación congelada institucionalmente. Lo cito por ejemplo. A la luz de las lecturas gramscianas hechas por una buena parte de esta izquierda intelectual que integraba controversia, la posibilidad socialista de la democracia va a estar pensada desde la práctica hegemónica. A partir de ella, entonces, los antiguamente considerados, podríamos decir, límites del liberalismo van a ser empezados a pensar como una condición de posibilidad para que las clases populares, desde su práctica política, puedan crear nuevas instituciones, sindicatos, consejos, partidos, como formas de ejercicio democrático. Inclusive las instituciones ya existentes, como el Parlamento, pero también ciertos derechos adquiridos y leyes sancionadas, podrían ser utilizados por la práctica política mostrando sus límites y posibilidades. La democracia entonces como praxis va a ser la que se articulará con la noción de hegemonía y va a recuperar su dimensión popular y su beta transformadora a través de la articulación plural y también y al mismo tiempo un sentido del orden, en tanto orden constituido contingentemente y no ya un orden impuesto por la fuerza. En términos muy generales, los debates previos a la formalización institucional de la democracia en Argentina quedan planteados en términos de esta tensión, en términos de una dimensión formal y una dimensión sustantiva. Pero no son dos dimensiones que dan cuenta de dos democracias distintas, y acá me parece que es interesante el hallazgo y la productividad de estos debates, sino que el carácter anticipatorio, de alguna manera, de los debates de controversia para pensar la articulación, no ya entre dos ideas antagónicas de la democracia, sino entre dos dimensiones de la democracia que conviven en tensión. La otra
el otro eje, podríamos decir, de debate, de disputa al interior de controversia, como yo decía, está dado por la discusión entre socialismo y populismo, o entre socialistas y peronistas al interior de la revista. Centrados claramente en el debate sobre la cuestión democrática, controversia va a ser el espacio para la disputa entre estas dos tradiciones políticas. Desde el peronismo se va a construir un discurso que apunta a mostrar en qué medida la experiencia democrática de masas fue esencialmente democrática, en la medida en que bajo el régimen peronista se había operado empíricamente esa articulación entre una democracia formal y una democracia real. Lo cito a Caletti. El peronismo una y otra vez conquista su legalidad y demuestra su legitimidad en los términos exigidos por el discurso de la democracia liberal, pero también los rebasa. Lo hace en un doble sentido, improvisando y generando formas de acción política no previstas en el Código Liberal y también profundizando la propia democracia sainz-peñista más de lo que cualquier liberal hubiera imaginado. Fueron gobiernos peronistas los que lograron desarrollar el constitucionalismo social, dar el voto a la mujer, promover una efectiva redistribución social de la riqueza, defender la soberanía nacional y todo ello convocando a elecciones libres, triunfando en ellas y garantizando el derecho a la oposición. La trama histórica... Te veo la cara, Gerardo. La trama histórica entre democracia formal, peronismo, antiperonismo y liberalismo es entonces la secuencia que va a intentar ser desmontada por resultar inactual, y la forma en la que se va a intentar hacerlo es recuperando una memoria del peronismo como la experiencia histórica en donde esa articulación entre la doble dimensión de la democracia fue posible. Esta idea o esta reafirmación va a ser fuertemente criticada, obviamente, por el grupo socialista al interior de la revista, y digamos, uno de los mecanismos fundamentales, argumentales, para poder hacerlo, va a ser discutir precisamente esa idea, ese carácter democrático que el peronismo se arrogaba, pero lo va a hacer obviamente a través de su condena populista. Un texto clave que creo que todos conocen aquí y que reflejó la crítica de la izquierda intelectual al peronismo fue Lo Nacional Popular y los populismos realmente existentes, escrito por De Hípola y Portantiero para el último número de Controversia. En ese artículo es posible encontrar los argumentos centrales de la imposibilidad que el socialismo veía en el peronismo como una apuesta democrática viable. En términos de que ideológica y políticamente para los autores no había continuidad